Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en este webinar Reforma Laboral porque a algunas personas les cuesta tanto cambiar o nos cuesta tanto cambiar, ¿no? El día de hoy estamos con ustedes, pues su servidora Yarel Montelongo, que soy responsable de desarrollo de negocios en HR Tools y que tengo pues ya más de 10 años en la firma. Soy psicóloga de formación. Y Rocío. Rocío Ramos, yo también estoy en el área de desarrollo de negocios, en fidelización, y también pues ya tengo 12 años en la firma y psicóloga también de profesión y de corazón. Muy bien. Bueno, en este tema, el día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de las reacciones que estuvimos viendo en redes sociales y bueno, en varios medios sobre la última reforma laboral que está como propuesta, ¿no? Haciendo un resumen de qué es lo que se propone, pues es un aumento en los días de vacaciones. Aquí tenemos una gráfica pues muy sencilla en donde se propone el aumento. Hasta ahorita pues tenemos, al cumplir un año en el puesto o en la compañía trabajando, son 6 días de vacaciones y la propuesta es de que sean 12 y así aumentando cada año. En sí, como a primera instancia, pues hay opiniones a favor, en contra, hay opiniones como en los dos bandos, por así decirlo. Nos encontramos con comentarios, por ejemplo, que van dirigidos a la productividad, de que pues si bien se pueden tener varias horas, pues de todos modos hay mucha gente que procrastina y que las vacaciones pues no es la solución. También pues las implicaciones a lo mejor de gastos al tener más vacaciones o días libres. También alguna propuesta de que pues se vayan como liberando cada 6 meses. También visiones de que, por ejemplo, que eso puede impactar, bueno, obviamente va a impactar en la prima vacacional y que eso puede hacer que las organizaciones restrinjan algunos gastos o algunas contrataciones y pues se detenga ahí la economía en ese sentido, en lo que por lo menos se ajusta. También, por ejemplo, que los días de vacaciones pudieran impactar en la productividad, pues porque las personas pues no estarían en su lugar de trabajo. También, como veíamos, pues de que o personas que dicen o opinan, que exponen su opinión sobre que el problema va más allá, no nada más dar más vacaciones, sino que pues también un aumento de sueldo, y que tenemos una cultura que a lo mejor no permite, pues no que no permita, sino que no sería como la solución a algo. Gente que demanda mejor primero haber hecho un aumento de sueldo, y bueno, una serie de temas que se tienen que reajustar con este cambio. Lo que veíamos pues eran, independientemente de las implicaciones a lo mejor políticas y económicas, obviamente todos tienen su fundamento y todos tienen a lo mejor también datos que se pudieran refutar. Lo que nosotros, al ser pues especialistas en personalidad, especialistas en evaluación de talento, en los rasgos de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, nos llamó mucho la atención y en este webinar pues quisiéramos hacer un análisis de eso, o sea, por qué hay ciertas opiniones que a lo mejor, porque luego también hay un tema de generacional, ¿no? Que se vuelve a presentar, pues, de que a lo mejor de que sí, pues porque las nuevas generaciones, también como un tema de resistencia, entre pues los más jóvenes contra los más grandes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, varios aristas o varios temas, pero nosotros queremos pues hacer el análisis desde la personalidad. Siempre mencionamos que no hay personalidades ni buenas ni malas y también estadísticamente pues se ha comprobado que no hay una tendencia en particular en cuanto a rasgos de personalidad se refiere para decir que las generaciones tienen cierta personalidad que sea muy diferente de las otras. Tenemos personas pues mayores que ya están a un paso de jubilarse, que tienen todo el drive
del mundo, que tú ves los resultados de personalidad en papel y por prejuicio podrías pensar que es una persona joven, pero no lo es, y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, esta es como nuestra opinión, ¿no? ¿De dónde viene también toda esta parte o parte de dónde viene la propuesta de aumentar las vacaciones? Pues que México tenemos que es uno de los países en donde menos vacaciones se tienen. En general en el mundo y en particular en América Latina, porque tenemos contrapartes, países que tienen pues aquí en esta gráfica es muy, muy visual, en donde vemos que hay otros países que empiezan el mínimo con lo que ya se está proponiendo, ¿no? También algunos de los argumentos en contra decía de que, ay, bueno, pues para qué aumentar si yo ni siquiera me gasto mis días de vacaciones. Bueno, te gastes o no te gastes, pues el tema es pues de que no tenemos por ley todavía como esa parte, o ese permiso, por así decirlo. Y también, pues por otro lado, tenemos el hecho de que en México, de acuerdo pues a los estudios, tenemos que somos la población que trabaja, se excede más de las horas que se le piden trabajar por ley. Dicen que es pues falta también de organización, de productividad, o sea, el estar matados ahí en el trabajo, pero pues ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos como esa necesidad, no? Y bueno, pues vamos a hablar de inmunidad al cambio. O sea, viendo esta perspectiva, queremos hablarles pues de este concepto, de qué se trata, viendo simplemente esta propuesta o las reacciones hacia la propuesta de la reforma laboral y también, por ejemplo, en los diferentes cambios que se han dado de estilos de trabajo desde la pandemia, que ya se venían dando, pero pues fue una fase crítica que a muchos los llevó a no tener otra opción más que cambiar. Y nos hemos dado cuenta también que conforme ya se fueron quitando muchas restricciones de aislamiento, etcétera, y que algunas compañías o algunos líderes, incluso hay personas que a pesar de que hicieron el cambio a un home office, ahorita quieren volver a regresar enteramente como si no hubiera pasado nada, ¿no? 100% oficina, y ahí es en donde están las opiniones pues encontradas. ¿Tú qué has visto, Chio? Sí, totalmente. A mí lo que me llama mucho la atención, pues es justo eso, digo, más allá de si más o menos días de vacaciones o de esta reforma, yo creo que es adicional de lo que está en esta reforma, pues hay también, como dices, nuevas formas de trabajo, que sí, el trabajo híbrido, que sí, flex time, que sí, y he notado pues justo eso, también como cierta resistencia y a veces yo ahí digo, pues es que México no, como cultura, digamos, como que no está listo ni preparado como para todo este tipo de esquemas, ¿no? Lo vimos en la gráfica anterior, ¿no? O sea, que los mexicanos trabajamos más horas, incluso es algo que ahorita ya entrando a más adelante lo de inmunidad al cambio, es algo que hasta es bien visto, ¿no? O sea, relacionamos las horas de trabajo con el desempeño. Ay, pues mira, se quedó más de su horario, es muy bueno, muy buen colaborador, con él podemos contar, con él, entonces es algo que hasta es bien visto, entonces de ahí viene también pues muchas creencias alrededor y entonces si vemos a lo mejor algún colaborador que se toma más días de vacaciones o que si quiere flex time o que si home office o que si cumple nada más su horario de 9 a 6 o lo que sea, como cultura hasta pensaría que eso está mal visto, ¿no? O sea, como que luego ya dicen, no, pues entonces no rinde mejor, no rinde bien, o tiene menor desempeño, y hay muchas creencias alrededor de eso, ¿no? Entonces, más que, pues sí, digo, obviamente arrancamos de que nos llama la atención los comentarios, a lo mejor, pues, un poco más los de en contra, ¿no? Porque a lo mejor lo podemos ver muy sencillo de, pues, ¿quién le diría no a más días de vacaciones, ¿no? Quitando las implicaciones económicas o lo que sea, pero pues sí me llama mucho la atención como estos comentarios o estas creencias y también pues adicional a los días de vacaciones, pues al cambio de la forma de trabajo, ¿no?
O sea, que lo vivimos en pandemia y fue un cambio forzado, pero yo hoy me pregunto, mira, ¿cómo lo tuvimos que incorporar de manera forzada, pero no como con una iniciativa de que esto puede funcionar y que los colaboradores podemos seguir siendo con buen desempeño, con un compromiso, con engagement, con liderazgo, con todo, independientemente de la forma o el estilo de trabajo o de las horas, ¿no? Trabajadas tal cual, ¿no? Sí, como si fuera una adaptación, como dices, forzada y aparte superficial, porque en realidad, o sea, se quita como esa necesidad y que se quiere volver a lo mismo de antes, ¿no? Acá, bueno, donde se me viene también mucho a la mente un ejemplo de un caso de una persona que, bueno, Hogan pues tiene su evaluación de los motivadores, ¿no? Y hay una escala que es hedonismo que precisamente habla de qué tanta prioridad le pones al disfrute, al descanso, al ocio incluso. Y esta persona tenía una calificación baja y decía pues de que él incentiva que su equipo que sí se tome sus vacaciones, que tenga tiempo libre, que descanse, pero decía, pero yo para mí no. Pero ¿por qué? Porque, o sea, es que a mí me surge como mucho la idea, o sea, la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué los demás sí? O sea, también será un tema de no merecimiento o o sea, ¿qué pasa? Y otro caso también de una persona pues que ya se había jubilado y que me dice, es que para mí el descanso es igual a flojera, o sea, a estar flojeando, o sea, es mal visto, sí, tengo que estar haciendo algo, ¿no? Entonces, pues Hogan tiene pues esta teoría socioanalítica de que las personas en el ambiente de trabajo buscamos bueno, en español, ¿cómo era? Es get along and get ahead. Es como, pues sí, convivir con los demás, ser parte de, pero también pertenecer precisamente y sobresalir, ¿no? Entonces yo creo que en ese sobresalir se pone mucho énfasis en esta parte de estar ocupados, que no quiere decir ser productivos, como decías. Bueno, les queremos más bien explicar pues qué es la inmunidad al cambio y un esquema aquí pues interesante. Aquí básicamente a mí se me hace muy interesante este concepto porque así como viene aquí, o sea, el cuerpo, pues tenemos nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces el cuerpo cuando identifica que hay una amenaza, un factor externo, un bicho, una bacteria, lo que sea, o sea, el sistema inmunológico, ¿qué es lo primero que hace? Pues se defiende, ¿no? Empieza a pues tener estas reacciones, ¿no? Y lo mismo pasa justamente con la mente. Hablando con la mente de si, oye, identifico algo que va en contra a lo mejor de lo que creo, del cómo me comporto, de mis valores, de mi comportamiento, etcétera, pues también la mente se defiende, ¿no? Entonces, muchas veces en este esquema que vemos aquí, muchas veces este concepto de inmunidad al cambio es realmente el por qué las personas no podemos cambiar. Entonces, muchas veces pensamos que el cambio viene por hacer lo contrario de lo que estoy haciendo que no me funciona. Es decir, o sea, tengo un objetivo, tengo una meta. Imagínense aquí los presentes, o bueno, incluso nosotras mismas, aquellos deseos de año nuevo, ¿no? Nos comemos las uvas y nos hacemos 12 deseos y que sí, los típicos, ¿no? De pues voy a ir al gimnasio y que voy a dejar de fumar y que voy a lo que sea. ¿Y qué sucede? Pues ahí en enero no, y voy a pagar la anualidad del gimnasio, ¿no? Para tener ese compromiso y como realmente lo que quiero es pues hacer ejercicio y pues pienso que haciendo lo contrario, pues entonces si no hago ejercicio, pues haciendo lo contrario, yendo al gimnasio, pues voy a lograr mi objetivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pues que llega febrero y que ya no voy al gimnasio, ¿no? Bueno, peor a lo mejor me vi muy positiva, pero entonces esa dinámica de tengo una meta, quiero lograr algo y haciendo lo contrario lo voy a lograr, pues luego nos damos cuenta que caemos en los hábitos anteriores, ¿no? ¿Qué nos sugiere esto? Que de alguna manera el sistema inmunológico de la mente entra en acción porque realmente el que no
llegue a lograr este objetivo es porque está impulsado por un objetivo oculto, y estos objetivos ocultos vienen, les llamamos gran supuesto, y los grandes supuestos vienen reafirmados, digamos, como por creencias que tenemos o por ay, se me fue la palabra en español, assumptions, pues sí, o sea, como el asumir cosas, ¿no? O por creencias, o por educación, o por todo. Entonces, realmente muchas veces el no lograr lo que quiero lograr no viene nada más de que, ay, es que no fui al gimnasio, no viene por un comportamiento, por una acción, o sea, viene por una creencia más profunda, ¿no? Y hablando en este tema de si las vacaciones o si el flex time, incluso este tema laboral lo podemos extender más allá a cuestiones de por qué también no incorporamos como en otros países a lo mejor el tema de incapacidad por maternidad o paternidad, etcétera, porque incluso, digo, voy a irme a un ejemplo extremo, pero pues si desde toda la vida y desde chiquito nos están inculcando de, oye, el hombre es el proveedor, ¿no? Y es el que tiene que trabajar y es el que tiene que todo, entonces pues no, es el que tiene que estar, entonces no le vamos a dar, en otros países luego les dan meses, ¿no? Hasta incluso un año de licencias de maternidad y todo, Ujú. pero acá es de, oye, no, pues me llega a frenar a lo mejor a una acción diferente de lo que normalmente hago porque pues viene arraigada o viene impulsada por esta parte oculta que no hacemos consciente, le llamamos pues esta como inmunidad inconsciente, o sea, justamente esta pregunta que decía Gerald, de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, muchas veces ni nos damos cuenta y muchas veces está tan escondido y tan arraigado que ni sabemos que es de que, uy, pues es que así o sea, desde chiquita me inculcaron como, decías, pues, el que no trabaja, pues es un flojo. Entonces, esa es una creencia tan arraigada que no es de, ay, ¿por qué no me puedo tomar vacaciones? O sea, pues déjame, voy a la playa y voy a tomar vacaciones, pero si no haces consciente esta creencia tan fuerte de oye, pues es que soy un bueno para nada, ¿no? Pues, qué va a suceder? En las vacaciones te vas a llevar la laptop y te vas a poner a trabajar, o sea, porque tu mente no te va a permitir el desconectarte de esa creencia y hasta vas a pensar que es algo que está mal, o sea, Ujú. y te va a dar miedo hacer lo contrario y te va a dar miedo el ir en contra como de esta creencia arraigada, este gran supuesto, este objetivo oculto. Entonces ahí es en donde la mente justamente activa este sistema inmunológico y hay resistencia. Y no hay cambio y no hay, por eso se llama inmunidad inconsciente, ¿no? O sea, porque realmente no te das cuenta por qué, oye, ¿por qué realmente no puedo ser consistente al ir al gimnasio? ¿Por qué no puedo cumplir mis objetivos de año nuevo? ¿Por qué no? O sea, y no es meramente por hacer lo contrario, como decía, sino es, pues hay algo más profundo, oculto de creencias, de supuestos, de todo que está jalando a la persona para que se resista a esos cambios. Ujú. Y como decías, pues va más allá. A veces puede ser la raíz un pensamiento compartido, ¿no? También pues veíamos que hay incluso dichos mexicanos que a veces pueden, estos refranes que pueden regir toda nuestro tipo de pensamiento y comportamiento, Ahora, por ejemplo, en la cultura que están súper permeados, por ejemplo, el que madruga, Dios le ayuda. A quien lo quiere celeste, que le cueste. A quien trabaja no le falta su paga. Bien cena quien bien trabaja. El que tiene tienda que la atiende, sino que la venda. La ociosidad es la madre de todos los vicios. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En general, puede ser alguno de estos de que, no sé, mi mamá siempre decía tal cosa, ¿no? O por ejemplo, hay alguien que siempre me dice de que descansa cuando te mueras o algo así, a dormir hasta que te mueras. ajá, dormir hasta que te mueras, y de que, ay, no, o sea, hasta me siento mal si me duermo una siesta porque, pues no, o sea, tengo que estar activa, ¿no? Entonces son pequeños, que pueden ser pequeños comentarios pero que van rigiendo como esta forma de pensar. Había un libro, no sé si te tocó leerlo, pues sí, a lo mejor en la carrera, que se llama La psicología del mexicano. Pues se los recomiendo mucho, ya es un libro viejito, pero pues sí que habla mucho también de esta parte
de dónde venimos, de dónde viene la cultura del mexicano y que hasta ahorita pues va también impactando en esta parte. Ahorita que mencionaba Chio, de que a lo mejor creemos que lo diferente, bueno, número uno, si son vacaciones no quiere decir de que te vayas de viaje y que vas a gastar o simplemente te los puedes tomar como descanso en tu casa, ¿ok? Independientemente de sabes que en mi casa no descanso o no quiero o si, no sé, pero si te los gastas o no, porque luego también había comentarios de que es que a mí me gusta mucho mi trabajo y pues no quiero tomármelos, pues no te lo tomes, o sea, pero aquí el tema es de que no tienes que hacer eso, sino que más bien de dónde viene la idea de que tienes que estar activo todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿qué significa no estar activo para las personas, ¿no? ¿De dónde viene? También luego muchos, lo que mencionabas de que a veces se interpreta como una acción, o sea, lo contrario es estar haciendo algo. Muchas veces no es acción, o sea, es más un tema reflexivo, es un tema de ponerte y nos da mucho miedo meternos a eso, o sea, a analizar, a ver de dónde viene, a darle un nuevo significado a esas ideas. Incluso también cuando damos retroalimentaciones, que entregamos los resultados de personalidad con la gente. Hay a lo mejor ciertos casos en los de que sí, ¿sabes qué? Tienes que ponerte a hacer la recomendación para tu desarrollo profesional, es hacer estas actividades, ¿no? Muchas de las veces, otras tantas o incluso más, es más un tema reflexivo para que eso impacte más bien la acción, porque pues, no te sirve de nada estar haciendo algo si pues, lo haces como en automático sin saber el significado, ¿no? O sin cambiarle el significado. Pero nos da como mucho miedo y aparte la gente le demerita la importancia a eso. No sé si te ha pasado, o sea, de que, ay, ¿a poco nada más pues con pensar en eso, por reflexionar en eso, por ponerme a hablar de ese tema, de algo como abstracto, eso ya va a cambiar? Fíjate que me ha pasado diferentes reacciones porque o esa reacción así como me dio un poco de negación o de ay, pues sí, bueno, no pasa nada, pues total ya así funcionó, ¿no? O así he tenido resultados. Pero también me ha pasado con este aspecto que mencionas como el reflexivo, el echarte un clavado, el hacer esa introspección, o sea, con esta porque es una metodología de coaching que implementamos, y cuando me ha tocado con varios coaches, que cuando ya llegamos justo a rascar justo en estas creencias, en estos grandes supuestos, en hacer la biografía, incluso el gran supuesto, como en el entender más, el conocer más, indagar más, reflexionar más, ahí es en donde he tenido a lo mejor incluso respuestas de, oye, y me dicen, Chío, es que yo no venía a esto. O sea, yo venía a que me enseñaras como lo técnico, ¿no? O sea, como de, oye, enséñame cómo hablar en público, nada más, o dime la técnica de ser mejor líder, o dime, cómo delegar mejor, o sea, dame la acción, dame nuevamente en el esquema anterior, dame el comportamiento que para lograr mi objetivo, pero luego nos quedamos en ese circulito, ¿no? Entonces luego cuando entramos ya a esta parte de, oye, vamos a entender, a comprender estas creencias, que obviamente aquí lo ponemos como ejemplo en dichos mexicanos, pero muchas de estas frases, o sea, luego las arraigamos y las traemos tan para nosotros, ¿no? O sea, de es que así debe de ser y así es y así, entonces lo abrazamos, nos lo tatuamos en la piel, entonces cuando ya entramos a decir a la persona, oye, observa bien este tatuaje, ¿no? O sea, a ver si tú querías ponértelo o no, si te lo pusieron, si a lo mejor no te gusta el diseño, a lo mejor no sé, qué sé yo, ni siquiera lo quieres traer, ni siquiera tú querías ese tatuaje, ¿no? Digo, un ejemplo absurdo, ¿no? Pero ahí es en donde ya les cae el 20 y me dicen, oye, pues es que yo no venía a esto, yo no venía a cuestionar mis creencias, mis supuestos, o sea, esta parte que es lo que realmente está frenando el cambio. Entonces es muy rico luego en esa experiencia cuando ya continuamos en esas siguientes actividades y todo, y más adelante lo vamos a ver, pero esa misma, ahorita les decía que es la inmunidad inconsciente, luego esa inmunidad, justo este paso de esta reflexión, de este cuestionarnos, de retarnos, de cuestionar ese tatuaje, de todo, es donde ya viene una inmunidad consciente. O sea, ya es en donde, ok, ya me estoy dando cuenta y entonces puedo empezar a retar, a cambiar, a darme cuenta, ¿no? Entonces es bien interesante, pero sí he tenido luego casos de ay, bueno, pues un poquito más como de
negación o de no pasa nada o de así he tenido éxito, ¿no? Y que realmente no se genera un cambio, que habla también del mismo perfil de resistencia al cambio, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí pues podemos empezar a hablar de los pasos de manera general, de cómo conseguir ese cambio. Como menciona Chio, o sea, tiene su metodología, es una metodología de coaching, pero pues yo creo que eso es un círculo que se convierte en una espiral ascendente que podemos estar practicando y haciendo nosotros mismos. Es una tarea de siempre. Hemos observado que los líderes pues más exitosos o que midiendo el éxito también en la reputación que tienen, no nada más en los resultados de negocio, sino también en el desarrollo de sus equipos, en pues que ahí las personas quieren pertenecer a sus equipos, etcétera, son deseados, son buscados para los negocios. Son los líderes que tienen más esta habilidad de autorreflexión y de autoconciencia. Entonces, pues aquí pues es el inicio, ¿no? Tenemos en primer lugar pues una inmunidad consciente que es el estado automático, ¿no? De nuestra reacción a algo. Justo ahí es como en donde la mente se activa y empieza a defenderse, ¿no? O sea, de me pones un cambio, me pones cosas que ni siquiera me doy cuenta el por qué lo hago, o que decíamos, oye, pues no sé si mi objetivo es, pues, hablando de las horas de trabajo, los días de vacaciones o de esto, es de, oye, no, pues sí, quiero cambiar para poder, ser más, ¿cómo se dice? Tener mayor balance en mi vida, ¿no? Pero resulta que no lo he logrado, ¿no? Entonces no me tomo los días de vacaciones, me quedo, soy el de la estadística, el mexicano que se queda más horas trabajando. Entonces, ¿por qué lo hago? Y es en donde no, esa inmunidad inconsciente es, si me quiero tomar esos días de vacaciones o si quiero cerrar computadora a las 6 de la tarde y todo, y nomás no lo logro, no me doy cuenta por qué. Entonces mi mente se empieza a defender y sigo haciendo como esta parte de lo mismo, ¿no? O sea, me va a quedar más tiempo, o sea, y no me doy cuenta de por qué, ¿no? Si pasamos ya a una inmunidad consciente, aquí es en donde, como ahorita compartíamos, ya es el empezar a conocer y descubrir esas creencias arraigadas, ya es en donde estas frases que poníamos de los dichos o el darnos cuenta de dónde viene este comportamiento de hoy. Así siempre me han inculcado de que pues el que madruga Dios le ayuda, el que dormir hasta que te mueras, pues no sé, el que tiene tienda que la tienda, ¿no? Entonces, y empiezo a darme cuenta de esas creencias, y no necesariamente obviamente con los dichos, sino con lo que nos fueron tatuando a lo largo de nuestra vida. Puede ser desde la infancia, adolescencia, incluso de adultos luego podemos ir incorporando nuevas creencias, ¿no? Entonces, ya cuando empiezo a cuestionar ese tatuaje que decía, ¿no? Entonces, ya me empiezo a dar cuenta de, oye, pues esto no me está funcionando, esta creencia más bien me está jugando en contra de lo que yo quiero lograr. Y al hacerlo consciente, al darte cuenta, es en donde se empieza justamente a generar el cambio. ¿Qué viene después? Si ya se empieza a generar esta parte de el cambio, ya te diste cuenta, ya todo es entonces empezar el proceso de liberación consciente. ¿A qué nos referimos con la liberación consciente? Es cómo te vas a liberar. Bueno, pues voy a repetir las palabras, ¿no? Pero cómo te vas a liberar conscientemente de justo esos grandes supuestos, de esas creencias, de ese todo, de cuestionarlos, ¿no? De a ver, realmente si me tomo más días de vacaciones, ¿realmente me hace ser un mal trabajador? O sea, o realmente bajaría mi desempeño, o realmente sería una mala persona, o sería un inútil y flojo por no, o sea, o a ver, realmente si salgo a mi hora, o sea, me hace ser más o mejor o peor colaborador, o sea, entonces es empezar a retar conscientemente, a cuestionar conscientemente esas creencias, esos tatuajes, ¿no? Que a lo mejor nos impusieron, e ir identificando si eso es válido o no es válido, y sobre todo en qué momentos está presente, a lo mejor que pueda estar más latente, más presente, y que se haga como más intenso, ¿no? Esa creencia, ¿no? Y ahí es en donde empezamos a aprender nuevas conductas, nuevas formas de, pues incorporar nuevos comportamientos, al grado a que esa liberación ya llegue a ser una liberación inconsciente.
A lo mejor ya automáticamente voy a ser capaz de pues poder cerrar la computadora a las 6 de la tarde y que no me genere esta ansiedad, esta culpa, estos sentimientos, frustración, este enojo, o sea, esos miedos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya es una liberación de, sabes, que me di cuenta que mis creencias no son realmente válidas, o sea, en estos contextos, ¿no? O me di cuenta que estos grandes supuestos que yo asumo, que si me tomo más días de vacaciones soy un flojo y bueno para nada, pues no es cierto, porque sí soy productivo y sí soy un bueno para muchas cosas, ¿no? Entonces, y al hacerlo así en este proceso, pues ya entonces es el reto como lograr esa liberación inconsciente al cuestionar y al retar justamente esas creencias, esos grandes supuestos. Probablemente, y es normal, luego el recaer en viejos patrones, ¿no? O sea, Ujú, porque pues, híjole, sí es difícil el cambio, ¿no? sí. Y es normal y no hay que como castigarnos y todo, o sea, luego por eso es, bueno, mira, llegó otra vez la inmunidad inconsciente, déjame, o sea, por eso es cíclico, ¿no? Ese darme cuenta y llegar justo a esa liberación inconsciente. Y me gusta esa analogía o esa metáfora con el tatuaje, porque como dices tú, a lo mejor de que dices, chis, aquí tengo este tatuaje y pues no me gusta y aunque te lo quites con láser, pues va a quedar ahí a lo mejor una marquita, pero pues puedes hacer algo, ¿no? O taparlo, poner algo más agradable para ti o tratar de eliminarlo, pero ahí deja una marca, Ujú, ¿no? Con la cual pues hay que estar trabajando constantemente. ujú, Entonces, con este ciclo, a mí, bueno, me queda mucho pues la reflexión de que todas las actividades, por ejemplo, de cómo empezar a trabajar, no sé, tengo alguna meta, algún objetivo en mente, quiero llegar, ya sea personal o de carrera, quiero hacer algo al respecto y no puedo, ¿no? Quiero delegar y siempre se me atraviesa pues algo y termino no haciéndolo o haciéndolo así como forzadamente, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí sí bien importante pues es muy útil la retroalimentación externa porque todo esto pues sí hablamos de autorreflexión y mucho un trabajo interno, pero también hay que tener input de afuera, ¿ok? Ya sea evaluaciones de desempeño, evaluaciones de personalidad, 360, algo formal y con una metodología, o también pues algo informal, o sea, pedir la opinión de alguien, pedir el consejo, a lo mejor se hace algún comentario pues que no nos dimos cuenta de alguna acción que hicimos y eso desencadena, caray, pues no me había dado cuenta que hice eso. Oye, pues ujú. dime más, cómo provoqué tal cosa o qué es lo que sucedió. Entonces, pues, y eso puede ir desencadenando pues una reflexión tras otra, ¿no? Eso es cuando uno quiere dirigir algo, a lo mejor un cambio en uno mismo. Y no me dejarás mentir, Chio, que ya sea en el tema pues así laboral o también como terapeutas, o sea, no falta quien llegue y diga, oye, ¿cómo le hago para cambiar a otra persona? ¿Verdad? Siempre. Totalmente, Oye, ¿cómo le siempre. hago para que mi esposo cambie? Oye, ¿cómo le hago pues para que mi jefe sea diferente? Oye, qué tal cosa, ¿no? Siempre hay alguien que a lo mejor queremos tener ese poder en la vida de los demás de poder hacer ese cambio. Y pues no se puede. Aquí mucho es de voluntad, pero sobre todo sí podemos ayudar a lo mejor con a encender la chispa de la autorreflexión, pues con ese reflejo, con ese espejo, y por ejemplo, si nuestra labor es en capital humano, pues ver qué fuentes podemos tener, por ejemplo, nos han llegado a tocar casos en donde nos buscan pues porque hay un líder que tiene un estilo de liderazgo a lo mejor más impositivo o más autoritario, y pues resulta de que, no sé, en las evaluaciones, pues, o nadie se quiere quejar, pero llegaron por temor a represalias, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí ver de qué modo o con qué recursos se puede contar como para poder darle como una visión al líder, ¿no? O a la otra persona de cómo, comparado a lo mejor con otros líderes, cómo es su estilo de liderazgo, o sí hacer una dinámica para respetar a lo mejor
la confidencialidad de los comentarios y que la gente se pueda sentir cómoda y con la confianza de poder opinar, o qué sé yo, algún ejercicio, pero para poder hacer esa, ir picando piedra, ¿no? Esa, como les decía, esa chispita, iniciarla de autorreflexión. Entonces, bueno, pues así sería el ciclo, y la intención pues es de que vaya aumentando, ¿no? Las personas que se adaptan o que tienen, no que tengan dominado, porque luego aquí también puede idealizarse y vemos incluso también cuando hacemos perfiles de puesto o perfiles a la medida o ahorita que está pues como el liderazgo ágil, ¿no? Que se está buscando mucho en las personas, pues que tengan esta agilidad para adaptarse. Puede ser que a lo mejor con un aspecto de la vida laboral tengas mayor capacidad incluso para poder trabajar con la ambigüedad y con otros a lo mejor seas un poquito más resistente, ¿no? O a lo mejor tienes temas que trabajar, pero de manera general, pues las características de las personas que se adaptan con mayor facilidad, pues son la creatividad, orientarse pues a los resultados o mantenerse activos, yo diría. Es mucho de ir, no detenerse ni paralizarse, sino mantenerse con esa actividad y esa capacidad pues como para poder reaccionar y mantener cierta calma en estas épocas de crisis, ¿no? De hecho, ahí también es como, digo, porque obviamente pues esto es basado en quienes conocen Hogan, pues es basado justo en la competencia de Hogan y escalas relacionadas a Hogan y yo creo que también bueno, para mí me gusta mucho la palabra clave, es este punto 4, el retar, ¿no? Deja tú el status quo, sino como, pues oye, pues como que podemos ser diferente, el retarme a mí mismo, el cuestionarme a mí mismo también, que es parte también como esa autoconfianza, ese poder aceptar otros consejos y hacer cosas diferentes, lo que decías de la retroalimentación hace unos minutos, el poder, o sea, como como dices, el mantenerse activo con este drive de voy a lograr las cosas, por eso también viene la persistencia, ¿no? Entonces, son características que no necesariamente es un checklist, ¿verdad? O sea, ahí puede haber otras relacionadas, similares, pero tomamos como que, ¿qué son las escalas principales de medición de personalidad? De manera o sea, que desde tu personalidad, desde que me atrevo a decir ADN, ¿no? O sea, si ya lo traes o no lo traes y qué tan fácil va a ser para ti. Porque luego puede suceder que, y es válido, y a lo mejor va a haber a lo mejor ya posiciones, roles o incluso culturas organizacionales en donde se requiera más bien pues lo establecido, la estabilidad, los procesos, etcétera. Sin embargo, pues hablando en que, como dices, estamos pasando o hemos pasado por momentos críticos o de crisis, pues que va a definir a las personas para que puedan adaptarse con mayor facilidad, ¿no? No estamos hablando de que ay, esto es lo bueno, lo que se debe tener, pero son rasgos de personalidad que van a ayudar a impulsar a la persona a que le sea más sencillo el pasar por esas situaciones cambiantes, o nuevas reformas laborales, ¿no? O Sí. nuevas formas de trabajo o nuevas, o sea, cualquier tema que implica como un cambio, o sea, pues esto son comportamientos de personalidad, rasgos de personalidad que ayudan a que les sea más sencillo. Un tema que es muy importante es esa habilidad como para poder cuestionarse, ¿no? Cuestionarse a sí mismo y permitir a lo mejor también que otros puedan hacerlo, para poder cambiar conforme o corregir más bien el rumbo. Entonces, yo creo que va muy ligado a la parte de la autorreflexión y el autoanálisis. O sea, siempre en ese ciclo que veíamos ahorita, pues está muy, muy de la mano con la adaptación. O sea, porque si siempre vas a tener como esa noción sin esa rigidez de que ya no hay nada que cambiar, ¿no? O sea, no, al contrario, siempre va a haber una mejora. No tanto que sea como ay, estoy mal porque incluso también pues está pues ese tipo de pensamiento positivo, ¿no? De
se va a arreglar o va a haber alguna, se va a hacer con éxito o los cambios pues traen algo positivo, ¿no? Algo bueno. Eso pues también está muy marcado en las personas que se adaptan. Y también yo creo que incorporar, digo, porque si hablamos ahorita platicabas de liderazgo ágil, ¿no? Y que para la agilidad se requiere mucho el tema de adaptabilidad y este tema de cambio. Pero también ahorita se me ocurrían como algunas de las otras competencias o comportamientos de agilidad como la humildad, ¿no? Esa capacidad de poder aceptar, esa capacidad de poder escuchar a otros, de incorporar nueva información, o sea, hay muchos como también otras variables que vienen a sumar, ¿no? O sea, digo, porque todo suma, o sea, a que pueda ser más sencillo o algo un poco más retador a este tema. Y yo creo que eso es clave, el cuestionarse y yo siempre digo en procesos de retro, así el cacharte en el momento, ¿no? O sea, el darte cuenta en ese momento, el elevar un 100% más al nivel de la habilidad de darte cuenta y de decir, ah, caray, pues aquí me está impulsando una creencia tan fuerte y por qué estoy pensando esto, porque estoy pensando de que no, pues si el hombre es el proveedor de la casa, entonces pues no debería de tener vacaciones o cosas así, o sea, pues no, a ver, ahorita ya es muy diferente, incluso apertura o flexibilidad, no solamente en días de vacaciones, sino en inclusión, en diversidad, en género, en liderazgo, o sea, en muchas otras cosas, hay veces que, o sea, entonces cacharnos en ese momento de decir, ¿por qué me está rigiendo este pensamiento, esta creencia? Y ahí viene, pues, algunas de estas características o la humildad, el escuchar, el cuestionarte, el retarte. Que sí, esa humildad ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando en eso, o sea, porque como les decía, pues de los líderes que hemos visto pues con mayor éxito, pues tienen de una u otra forma pues esa madurez emocional y no es una madurez que sí hay personas que tienen más inclinación a tenerlas, a lo mejor incluso desde más jóvenes, pero es un músculo que sí se puede ejercitar, que sí se puede hacer, que no sé, que obviamente lo relaciono como a lo mejor hacer ballet, ¿verdad? O algún ejercicio algún deporte en donde sea mucho de flexibilidad. Obviamente entre más grande de edad estás, pues va a ser más fácil que tu cuerpo, porque pues tiene memoria, que lo siga haciendo, a de que yo a esta edad, a 38 años, empiece a hacer y pues a que la pierna no me sube, o sea, más de la mitad, ¿verdad? ¿No da? Entonces, pues no va a dar aquí, o sea, no va a llegar con el pie aquí. Entonces, pues sí, a lo mejor conforme más se va haciendo, pues más se puede lograr ese músculo de la autorreflexión. Bueno, pues damos pie, si te parece, Chio, a las preguntas. Les vamos a dejar aquí un ratito nada más esta slide para que nos sigan en redes, en LinkedIn, en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasa con quienes no cuentan con estos rasgos? ¿Caso perdido? No, pues no son caso perdido. Bueno, nosotros siempre creemos en la parte de que podemos cambiar. Si bien hay competencias que se van generando, rasgos de personalidad que se van estableciendo desde la infancia, nunca dejamos de cambiar, ¿ok? Y pues va a requerir como mucho esa autorreflexión, ese espejo que les decíamos. Sin embargo, hay personas que a lo mejor van a requerir un poquito más de tiempo. Hay personas más resistentes y resistentes puede haber desde aquellos que no pueden, que no le ven el caso, o sea, en ese sentido pueden no verle el caso práctico, o sea, de que por qué tengo que hacer este cambio. Y podemos ahí basarnos, pues, qué le motiva, ¿no? O sea, a lo mejor esa persona, sabes que pues así le importan mucho las relaciones interpersonales, bueno, a lo mejor pues ese puede ser su tipo de lenguaje, ¿no? De cómo puede entender que ese cambio te está afectando en las relaciones interpersonales o en un tema pues a lo mejor de logro o de reconocimiento o un tema monetario incluso o un tema de pertenencia, no sé. Es muy importante también que si queremos hacer, como les digo, ese cambio hacia otras personas, no está pues enteramente en nuestras manos, sí tratar de hacerlo lo más puntual posible, muy explicado, muy práctico,
o sea, con muchos de detalles de que por qué, o sea, cómo se te ve, incluso cuando hacemos las retroalimentaciones, un consejo que siempre damos, si a lo mejor la persona no tiene enteramente consciente esa área de oportunidad, es apóyate en alguien, ¿no? Que te esté viendo, que le tengas la confianza y que te diga, mira, aquí en este caso o en esta reunión hiciste este comentario que eso es a lo que se refiere, pues, esa área de oportunidad, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, pero pues no creemos en los casos perdidos. Sí, no, yo creo Creemos que que hay unas igual personas que se tardan más que otras, eso sí, creemos. un mayor gap Ujú. pero si no, no caso perdido. ¿Cuál sería el primer paso que ustedes recomiendan para poder intentar el cambio en los equipos directivos? Yo creo que aquí, digo, a como nosotros llevamos el proceso, digo, hay primer paso, nosotros arrancamos siempre con un diagnóstico, ¿no? O sea, las evaluaciones de personalidad juegan por lo general, un 360, etcétera. Pero digamos que, porque de ahí, en el proceso a lo mejor ya de entregar resultados, de retroalimentación o incluso de coaching, pues nosotros le ponemos el nombre de la autoconciencia estratégica, ¿no? O sea, el primer paso, incluso con o sin diagnóstico previo, o sea, es esa conciencia estratégica si ya es a nivel equipo directivo y no a lo mejor a nivel uno a uno individual, incluso pondría a la par o a lo mejor previo, ahí el orden puede variar un poco, pero pues primero iniciar de cuál es el reto principal del equipo, ¿no? O sea, siempre decimos, bueno, ¿qué es lo que el equipo quiere lograr para ver qué es lo que necesita tener o no tener, o hacer o no hacer, etcétera, para luego ya ver, ok, entonces, si ya tenemos este diagnóstico de equipo, pues el equipo no está jalando o yendo hacia el camino de lo que quiere lograr. Pero si no hacemos consciente como esta ecuación y si el equipo pues también va por la vida nomás de cada quien jalando para su propio lado y trabajando en silos y todo y no hay un homologar, o sea, esas metas, esos objetivos y ese qué aporta cada persona al equipo y como decíamos, esa inmunidad inconsciente de aparte ni me doy cuenta, o sea, pues yo creo que el primer paso es hacerlo consciente, ¿no? Y pues sí, con esa habilidad yo siempre digo el superpoder de darme cuenta, ¿no? O sea, y alineado a lo que mencionaba de la conciencia estratégica. Ujú. Sí, es un nivel también pues de madurez, tener en cuenta que si hacemos acciones para intervenir en los equipos, a lo mejor si es la primera acción, ser realistas, no vamos a conseguir un salto enorme, sino que va a ser como dice la pregunta, o sea, el primer paso para llegar a esa meta de la madurez. Entonces el mismo equipo pues se va autorregulando, el mismo equipo va pues también con ese autoconocimiento, uno como personas, ellos mismos, y otro pues también como equipo, cómo funcionan, como decía Chio, pues hay cierta dinámica que si se cambia un elemento, un miembro del equipo, pues puede también cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tener en cuenta qué es cuál es la meta. Ok, otra pregunta dice, ¿cómo influyen los perfiles psicológicos en el nivel de resistencia al cambio de una persona con base a lo que arroja un DISC? Bueno, el DISC no lo manejamos, nosotros manejamos Hogan, la evaluación de Hogan, y sin duda sí influye bastante, o sea, un perfil de personalidad a esta resistencia al cambio, yo creo que es lo que más directamente influye, ¿no? Porque ahí están, ahora sí que embebidos pues esas creencias, y esos porqués. Hay ciertos indicadores que están pues muy directamente ligados, por ejemplo, pues lo que son pues los motivadores o las reacciones bajo estrés también. Es que hay ciertas escalas, pues ya hablando en términos a lo mejor de Hogan, por ejemplo, hay una escala que se llama tradición, que la tradición es un motivador que nos habla de qué tanto nos casamos con nuestras creencias, ¿no? Entonces, si yo tengo ese indicador alto, pues va a ser a lo mejor muy probable que reaccione así, o sea, tratando de agarrar como la historia, como lo hemos hecho siempre, eso me ha funcionado, como mucho pues sí, ese deber ser, lo que yo creo que tiene que ser el mundo, cómo debe ser mi carrera profesional incluso. Entonces, toda esa idea y ya también incluso mi reacción a la frustración va a tener mucho que ver, ¿no? Si a lo mejor yo espero
si tengo como una mecha corta de que tengo muy rígido, establecido qué es lo que espero de la gente y pues va a ser muy poco probable que me cumplan al pie de la letra porque pues estoy más bien, esa es expectativa mía, no tanto, no tan realista incluso, pues rápido pues a lo mejor puedo frustrarme, entonces sí depende totalmente de la personalidad y pues ir analizando esas ideas. Ujú. Incluso ahí pues sí juegan, juegan en particular, sí le da cierta atención a todo el tema pues del manejo emocional, ¿no? Como decías, de esa tolerancia a la frustración, porque pues si me estreso más rápido, si exploto más rápido, si me mantengo más la calma, etcétera, también va a ser cómo voy a reaccionar ante esos cambios emocionalmente, y cómo los voy a vivir o incluso transmitir hacia los demás, ¿no? Y sin duda tradición y bueno, algunas otras escalas, pero para no llenar de tecnicismos, pero son como ciertos comportamientos que se relacionan en perfiles. Ok, ¿cómo podemos aplicar en una empresa, o explicar yo creo, en una empresa que los cambios son buenos o necesarios, cursos, talleres, o cómo podemos hacer para que la gente tenga que hacer cambios? Mm, yo creo que es un tema, como les decía, de madurez, pues sí, de poco a poco, con pues todos los tipos de recursos. Yo creo que ahí me iría mucho también pues con tomadores de decisiones, a dirigirte a Aime, para poder hacer pues esa intervención más directamente, ¿no? También tener en cuenta que el perfil de los tomadores de decisiones es muy numérico. A lo mejor si estamos hablando de cómo explicar que estos cambios pueden llegar a ser necesarios, pues a lo mejor te decía más yendo por un tema, se me ocurre a mí, de explicar de por qué en vez de pues apoyar a la gente que sea más autodirigida o que mejore su autogestión en el tiempo, porque también estaban hablando, eso creo que no es parte de la reforma, pero lo querían proponer, pues de que baje en las números, las horas, okay, semanales. Entonces, pues mucha gente pues de que no, en vez de vacaciones, mejor que sean 40 horas a la semana en vez de 48, etcétera. Entonces, pero el mismo tema pues también dispara pues esto que decíamos de muchas veces batallamos pues por más bien un tema de organización, más o pues sí, ser productivos realmente, ¿no? Y yo creo que también, digo, relacionado a esto de la aplicación en las organizaciones, tener muy claro, yo siempre procuro el resolver estas dos cuestiones, ¿no? El por qué y para qué, ¿no? Muchas veces el para qué nos da un poco de mayor profundidad de realmente o sea, para qué beneficio vamos a tener, qué plus vamos a obtener, etcétera, porque a lo mejor el por qué puede quedar un poco más superficial, ¿ya? Pues porque queremos actualizarnos. Pero pues, o sea, y el para qué es de a ver qué vamos a obtener realmente, ¿no? O sea, qué beneficios, qué contras de todos para poder luego ya incorporar a lo mejor estos cambios. Exacto. Bueno, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado para este tema. Esperamos pues que haya sido de reflexión. Si alguien quiere conocer un poco más sobre el coaching ejecutivo ITC, que es Immunity to Change que tenemos, pues los invitamos a que nos escriban a info@hrtools.mx o que ingresen a nuestra página para mandarles pues el folleto. Okay, y darles más informes, perdón. Gracias, que tengan bonita semana. Muchas gracias. Gracias, Chio.